transposiciones de transposición dental, y en 1995 el doctor, bueno, existe o se determinó la clasificación de PEC y PEC, en la cual determinaron algunos tipos de transposición dental, teniendo la más prevalente en el intercambio en la posición del canino con el primer premolar. Como tenemos en este esquema, yo les enfaticé con color rojo cómo sería la posición de estas dos piezas dentarias. La que continúa o la que le sigue en cuanto a prevalencia es la transposición de un canino, como podemos observar aquí, con un incisivo lateral. Esta también se encuentra en una prevalencia del 20%, tomando en cuenta la prevalencia global o general que les había mencionado a un inicio. Además de estos dos tipos, tenemos otros que son menos prevalentes y se encuentran con menos frecuencia en la población, y estos son de la transposición de un canino con un primer molar permanente, como podemos observar en el esquema de la porción inferior izquierda. Mientras que también existen posibilidades que el canino se encuentre mucho más hacia la parte anterior, generando una transposición del canino con el incisivo tanto central o con el incisivo lateral. Para esto les quiero compartir un caso clínico que fue manejado en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia con la instrucción del doctor Jordanson. Esta es, bueno, les presento a ella, es una paciente de 16 años de edad que llegó a la consulta, pues evidentemente porque no se sentía cómoda con su sonrisa, y nosotros hicimos los análisis respectivos y tomamos algunas decisiones al respecto. Ella presentaba, bueno, hicimos un análisis facial en el cual ella presentaba un perfil que podía ser mejorado. Ella presentaba una retroquelia bimaxilar, y además de que durante su análisis facial, a pesar de que presentaba coincidencia de las líneas medias, teníamos muchos problemas hacia posterior que resolver. Aquí les voy a compartir unas fotografías intraorales en donde podemos evidenciar la presencia de los caninos en la posición de los laterales, y lo cual provocó un desplazamiento de estos incisivos hacia la parte posterior. Y además recuerden que dentro de los factores que provocan la transposición dental era la presencia de los dientes primarios que no hayan terminado de hacer su exfoliación. Y podemos observar en la fotografía intraoral del lado derecho que hay la presencia de la pieza dental 53. Además podemos observar que se presentan algunas rotaciones de los premolares, y me gustaría hacer énfasis de que ella es una paciente en la cual ya le realizaron extracciones de premolares intentando corregir esta anomalía, pero no tuvieron éxito. Les voy a mostrar fotografías oclusales tanto superiores e inferiores, en la cual nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de nuestro tema a tratar el día de hoy, que es la transposición. Para eso yo les coloqué los números de las piezas dentales y podemos aquí observar lo siguiente. Tenemos los incisivos centrales que están en adecuada posición. Si observamos los caninos que llevan con el número 3, están en la posición de los incisivos laterales, mientras que los incisivos laterales se desplazaron hacia palatino como en un intento de llegar hacia su lugar, pero no les fue posible por la presencia o la transposición de los caninos. La presencia de la pieza dental 53, que se encuentra asociada a los factores etiológicos de esta anomalía, y además la gran rotación o la posición de los segundos premolares permanentes. Aquí les muestro la radiografía, en donde tanto la lateral de cráneo como la radiografía panorámica. Si observamos la radiografía panorámica, podemos evidenciar que es una transposición completa. ¿Esto qué significa? Que cuando hay una transposición completa, tanto la corona como la raíz se encuentran ocupando la posición del diente adyacente o la posición incorrecta dentro del arcado. Cuando tenemos una transposición incompleta, significa que nada más la corona de la pieza dental se encuentra invadiendo la posición de la otra pieza dental. Aquí también me gustaría hacer un poquito de énfasis en que, a pesar de que no estamos mostrando todos los datos cefalométricos, ella era una paciente clase 3 con un patrón de crecimiento normodivergente, y esto fue algo que se intentó mantener desde su inicio, durante su progreso y hasta el final del tratamiento. Aquí les muestro unos cortes o una parte de la tomografía que tomamos, en donde podemos evidenciar y corroborar que existía una transposición completa, es decir, tanto de la corona como de la raíz, la posición de los caninos estaba ocupando el lugar de los incisivos laterales, y estos se encontraban completamente desplazados hacia palatino. Tenemos que
Pensar que cuando vamos a corregir una transposición dental, estamos intentando hacer el movimiento de dos piezas dentales sobre la misma base ósea. Esto quiere decir que nosotros debemos tener un adecuado manejo de las corticales y del espacio óseo en el cual nosotros vamos a realizar los movimientos. Para esto nos apoyamos y nos basamos en la biomecánica, para lo cual dentro de nuestros objetivos biomecánicos, en este caso, tuvimos algunos, como por ejemplo un anclaje molar para mantener nuestras clases molares. Además, recuerden que los segundos premolares se encontraban completamente rotados, para lo cual, para resolverlos, utilizamos un sistema de cuplas. Además, que necesitábamos incorporar los incisivos laterales al arco porque se encontraban completamente desplazados y además de colocarlos en la posición que ellos deberían encontrarse. Y otra de las cosas y puntos muy importantes y que fue en algo que sí pues batallamos en el caso, es el manejo del torque de los incisivos anterosuperiores, el cual tiene que ser pensado con anterioridad desde prácticamente el bondeo para saber cuáles son las mecánicas que podemos utilizar que nos van a favorecer para poder terminar adecuadamente el caso. Y súper importante, la conservación de las corticales. Es súper como indispensable considerar el hecho de que al tener una sola base ósea o un espacio de hueso en la cual tenemos que hacer bastantes movimientos y prácticamente intercambiar la posición de los dientes, tiene que ser muy controlado y esto depende también mucho en dónde lo vamos a hacer, si va a ser en el maxilar o va a ser en la mandíbula. Aquí Doctora, les veo. perdona, yo quería comentar algo antes de que sigas con la explicación de la biomecánica. Y es que en estos diagnósticos juega un papel muy importante la tomografía. En la tomografía no solamente ubicamos, ¿cierto?, los ápices radiculares, cómo estaba la relación de las raíces unas con otras, ¿no? La cantidad de hueso también con la que se contaba en la zona vestibular para poder hacer el desplazamiento de estos dientes. Y creo que es por eso que en el CESO todos los casos, ¿verdad?, se diagnostican desde hace mucho tiempo basados, o sea, especialmente en la toma de la tomografía y en el análisis de esto. Sí, evidentemente, Doc, sin los cortes que hicimos durante, pues, o que se hicieron durante el diagnóstico del caso clínico, no hubiese sido posible realizar estas mecánicas porque no podemos hacerlo a ciegas, tenemos que tener como un fundamento y saber sobre qué estamos batallando y sobre qué cantidad de hueso vamos a hacer los movimientos dentales. Les quiero mostrar la biomecánica del caso en la cual nosotros utilizamos un ATP modificado. Este es un arco de Gauge-Garian que se puede observar en el lado derecho, al cual se lo modificó. Al nosotros tener la biomecánica en mente, nos da la posibilidad de poder aplicarlo en cada caso y en cada paciente a nuestro favor. Como podemos observar aquí, les había mencionado que hicimos algunos o nos planteamos algunos objetivos biomecánicos. La primera era un anclaje molar. Esto se dio gracias al arco o al ATP. Para esto, se da el anclaje en los molares y además nos tenemos que apoyar de este para realizar un sistema de cuplas que nos ayuden a derrotar los premolares. Lo que se hizo, se modificó el ATP enviando a que se elaboren estos bracitos para poder a partir de estos, con el apoyo de botones bondeables, tanto en los laterales como en los premolares, ejercer sistemas de cupla que nos permitan derrotar tanto premolares y llevarnos los laterales hacia palatino. El objetivo de llevar estos incisivos laterales hacia palatino era permitir que nos den un espacio suficiente para que el canino vaya hacia posterior y poder llevarlo hacia su posición ideal. Tenemos que considerar que esto se puede realizar en el maxilar debido a que nos da el espacio biológico, el espacio óseo para poder hacer este movimiento de los laterales hacia palatino. Si nosotros pensaríamos hacer un tipo de biomecánica así en la mandíbula, tendría mucho mayor riesgo de las corticales debido a que la cantidad de hueso en la mandíbula es mucho menor. Entonces, basándonos en el hecho de que teníamos hacia dónde poder recorrer los laterales para poder incorporar los tanto a largo y devolverles o colocarlos en su posición a los caninos, fue una de los objetivos. Para esto se utilizó este arco con ATP modificado y gracias al uso de cadenetas y estas fueron conectadas
a estos brazos accesorios, se logró hacer el desplazamiento de los incisivos laterales hacia palatino. Esto nos permitió liberar el espacio biológico en el cual los caninos podían irse hacia su posición o los podemos llevar hacia su posición para posterior a esto incluir los laterales en el arco. Aquí les muestro cuáles fueron los sistemas de cupla para derrotar los premolares. Se colocaron botones en las caras palatinas de los premolares y se los conectaron hacia los bracitos accesorios del ATP y mediante uso de cadenetas por vestibular se ejerció un movimiento de cupla que nos da una rotación pura para poder corregir la posición de estos dientes. Además, si nos fijamos en esta imagen, podemos observar que además del sistema de cupla de los premolares, este incisivo también se encontraba conectado a una cadena que nos permitía apoyarnos para el desplazamiento del incisivo hacia posterior. Aquí les muestro otras imágenes en las cuales pudimos lograr logramos que los laterales vayan un poquito hacia posterior, hacia palatino, y posterior a esto colocamos ya un arco principal y empezamos a jalar o a desplazar los caninos hacia posterior para permitir la apertura del espacio para incorporar los laterales. Si observamos en la imagen derecha tenemos un open coil, recordando que nosotros no podemos colocar o movilizar un diente hacia un sitio en donde no tenemos espacio. Primero tenemos que generarle el espacio suficiente para que los laterales puedan incluirse, y en la parte de esta fotografía se evidencia cómo, además del hecho de que estamos intentando incluir el lateral al arco, también estamos ejerciendo otro sistema de cupla para derrotarlo e incorporarlo de forma adecuada. Doctora, yo quería, perdona, que nos comentaras un poquito también la facilidad o la posibilidad de implementar esta biomecánica en el maxilar, ¿no? A diferencia de la mandíbula. Y como les mencionaba, el maxilar, al tener mucha mayor cantidad de hueso en el sector palatino, nos da esta posibilidad de poder hacer este desplazamiento de los dientes hacia posterior. Sin embargo, en la mandíbula nosotros tenemos corticales como mucho más estrechas y no nos da la posibilidad de hacer movimientos tan drásticos. Sí, siempre considerando que si en la mandíbula nosotros queremos hacer que los dos dientes pasen sobre la misma base ósea, uno de los dos dientes va a tener compromiso de la cortical. Sin embargo, en el maxilar tenemos mucha más cantidad de hueso y nos permite hacer este movimiento. Si nosotros observamos esta imagen, prácticamente en la misma zona de hueso están los dos dientes y ninguno se vio afectado la cortical, ni el incisivo lateral, ni el canino, porque la cantidad de hueso era suficiente. Si quisiéramos hacer exactamente lo mismo en mandíbula, una de las dos corticales, la vestibular o la lingual, se verían comprometidas. Bien. Otra de los objetivos biomecánicos fue la incorporación de los laterales, tomando en cuenta que a pesar de que nosotros ya teníamos el espacio, además, se nos vino, se tiene que considerar el control de torque desde el inicio, en el momento en el que se colocan los brackets en los laterales. Se toman ciertas consideraciones para el control de torque, como por ejemplo, colocar los brackets invertidos para tener un adecuado control desde el inicio, e incluso durante la incorporación de los incisivos laterales en el arco, considerando que estos vienen prácticamente desde muy atrás para ser colocados en el arco. Además, se tomó en cuenta o se realizaron otros tipos, o nos apoyamos de otros tipos de control de torque, como por ejemplo dobleces en el arco. Una vez que ya estos se incluyeron en el arco principal, nos apoyamos de aditamentos de torque, como por ejemplo son los torque spring, para poder devolverles la angulación del torque tanto a los incisivos laterales. Además, que esto no habría sido posible si nosotros no lo hubiésemos tenido en mente desde un inicio, porque al momento de colocar los incisivos laterales, los brackets se encuentran invertidos. Si podemos observar en estas imágenes de los incisivos laterales, ya se encuentran invertidos. Entonces, sabemos que desde un inicio tendríamos que controlar el torque. Además, que nos apoyamos de aditamentos como el torque spring y dobleces en el arco de dobleces de torque individual. Aquí les muestro el final de la paciente. Fue un tratamiento bastante exitoso en el cual ella no tuvo mayor cambio a nivel facial, pero dentalmente fue increíble. Ella estaba súper contenta. Logramos mejorar ligeramente
la posición de los labios con respecto a la línea estética de Ricketts. Les voy a mostrar y compartir las fotografías finales del tratamiento de esta paciente, en donde podemos observar que se logró exitosamente la posición de los laterales y de los caninos, y prácticamente tuvo un éxito del caso, a pesar de que terminó en clase 2 funcional, porque evidentemente faltaban algunas piezas dentales que fueran extraídas con anterioridad. Les muestro fotografías oclusales tanto superior como inferior, en donde podemos evidenciar que si comparamos y hacemos el mismo esquema de inicio con final, podemos observar que se colocaron al final del tratamiento quedaron todos los dientes en una adecuada posición y quedaron tanto estética como funcional. Les muestro las radiografías tanto panorámica como cefálica lateral, en la cual ella no tuvo una mayor corrección de los aspectos esqueléticos, pero a nivel dental fue realmente exitoso, y podemos observar que en la radiografía panorámica todos sus dientes se encuentran en posición y el paralelismo radicular que se consiguió al final. Aquí me complace compartir. Hay una pregunta que nos hacen en el webinar, perdón, doctora Ana, y es si los primeros premolares fueron extraídos o era una agenesia, pero era una agenesia, ¿no? Por eso era que había que manejar muy bien el resto de los dientes y poderlos incorporar al arco, precisamente por la condición de clase 3 de la paciente, ¿no? Era fundamental poder contar con todas las piezas remanentes que había para poder hacer un arco lo suficientemente amplio para ocluir con el arco mandibular. Y finalmente la comparación de los datos cefalométricos en cuanto a los factores esqueletales, en los cuales no tuvimos mayor cambio desde su inicio, en su progreso y en su final. Y con el tratamiento de este caso y con todo lo que hemos comentado, llegamos a la conclusión de que, a pesar de que nosotros tengamos un gran riesgo biológico para movilizar dos piezas dentales sobre el mismo hueso basal, cuando tenemos o cuando empleamos estrategias biomecánicas adecuadas, se pueden obtener resultados tanto funcionales como estéticos para la corrección de una transposición dental. Les agradezco mucho por su atención. Si existen preguntas, tanto la doctora como mi persona estamos prestos a responderlas. Doctor, antes que nada, yo quisiera felicitarlos por este caso, ¿verdad? Hay muchas maneras de tratar a un paciente y creo que fue un diseño inteligente y sencillo, ¿verdad? Para poder manejar esta maloclusión. También se ha podido manejar con microtornillos, con muchas otras biomecánicas, pero esta fue la escogida. Y en ese diseño y diagnóstico, ¿no? También hubo la participación del doctor Jaime Tapia de Ecuador, que seguramente nos está viendo. Y pues bueno, ya gracias al trabajo tuyo, del doctor y del doctor Jordán Sol, pues vemos estos resultados ahora. Felicidades. Si hay alguna pregunta, si no, para pasar con el siguiente caso. No, de momento te están felicitando por la presentación, ¿sí? Y varias personas que te felicitan. Ya. Vamos a continuar entonces con el doctor Luis Bautista. Doctor, cuando estés listo para compartir pantalla. El doctor Luis Bautista nos va a hablar hoy de las estrategias para el manejo ortodóntico de pacientes con alteraciones verticales y va a enseñar un caso, ¿no? Hablando de esta temática. Adelante, doctor. Hola, buenas noches a todos. ¿Ya se me escucha? ¿Se logra ver la pantalla? Se ve perfecto. Quiero anotar también que este es un caso llevado por el instructor, el doctor Jordán Sol, en las instalaciones del CESO. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Así es. Buenas noches a todos de nueva cuenta. Les repito mi nombre. Yo soy Luis Bautista, soy residente de primer año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y esta noche tengo el honor de continuar con la presentación de casos clínicos. En este caso, un cartel que presentamos ya en un anterior concurso. Y pues bueno, como pueden ver, ya lo mencionó la instructora, el cual lleva por título Estrategias para el manejo ortodóntico de pacientes con alteraciones verticales, y esto es a propósito de un caso.
Sabemos que las alteraciones verticales pues se presentan en nuestra consulta diaria. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de qué es una alteración vertical, en especial o en específico, qué es una mordida abierta. ¿Sí? Como introducción, vamos a ver que la mordida abierta es una falta de contacto entre los órganos dentarios maxilares y mandibulares. Esto puede suceder a nivel anterior o también se puede dar a nivel posterior. Puede ser unilateral o bilateral o puede estar presente en ambos casos, unilateral o bilateral. Ahí les dejo en la parte superior izquierda de su pantalla un código QR, el cual pueden escanear para poder obtener acceso a una revisión bibliográfica reciente de lo que es la mordida abierta, de la cual me basé, y es parte de nuestra bibliografía. Ok, entonces vamos a hablar de la mordida abierta como tal. ¿Cuál es la etiología? Vamos a tener en cuenta que es una maloclusión que presenta una etiología multifactorial. Esta mordida abierta puede ser de origen dental o de origen esqueletal. Y dependiendo de su origen, dependiendo de cómo es que sea, ya sea dental o esqueletal, va a presentar algunas similitudes y algunas diferencias, pero en general va a haber algunos puntos específicos en los que coinciden y pues bueno, vamos a hablar de ellos a continuación. Como les mencioné, como es de origen multifactorial, puede haber ya sea, valga la redundancia, varios factores. Entonces, dentro de estos factores vamos a mencionar que puede ser un factor genético o hereditario ya predispuesto, o también puede ser debido a factores ambientales. Dentro de estos factores ambientales puede ser la presencia de hábitos nocivos, y estos hábitos nocivos, pues, a grandes modos o a grandes rasgos, puede ser siempre presentan la interposición lingual, pacientes que presentan succión digital. Estos hábitos también, dentro de estos hábitos también se encuentra la respiración bucal. Incluso dentro de esta etiología multifactorial también se pueden presentar variables o factores como dientes anquilosados, que al no erupcionar nos pueden producir esta falta de desarrollo vertical en los maxilares, al quedarse ahí atrapaditos. Como les mencioné anteriormente, pues la mordida abierta puede ser de origen dental o esqueletal. La mordida abierta de origen dental se caracteriza por la no contribución del patrón esqueletal vertical y generalmente pues se presenta en la zona anterior de la cavidad, de canino a canino generalmente. Los incisivos maxilares, como son los más afectados en este caso, se encuentran protruidos y también se encuentran proinclinados, lo que nos puede también conllevar a un cambio en el perfil estético del paciente. Y cuando es una mordida abierta de origen dental, pues obviamente sí, o casi siempre es debido a un hábito nocivo que el paciente presenta. Claro, como les mencioné, pues esta mordida de origen dental es el resultado de este bloqueo mecánico, de esta falta de desarrollo. Como sabemos, la erupción dentaria también es un mecanismo de desarrollo para el desarrollo vertical o el crecimiento vertical de lo que son nuestras bases óseas. Entonces, pues, por ende, hay una falta de desarrollo vertical. Hablando un poquito de la mordida, hablando un poquito de la mordida abierta de origen esqueletal, esta se caracteriza porque hay una elongación del tercio inferior de la cara, obviamente de origen esqueletal en el componente óseo. Y debido a este crecimiento o a este aumento de la altura vertical, pues se van a dar estas características como la elongación de este tercio, además de que hay una rotación de la mandíbula en sentido de las manecillas del reloj. Y pues esto claramente nos da que es un crecimiento hiperdivergente y casi como un punto clave de esta mordida abierta esqueletal es que solo hay contacto en los molares. Hablando un poquito de las características, vamos a ver cuáles son unas de las principales. Como les mencioné, el crecimiento hiperdivergente. Debido a este crecimiento hiperdivergente, va a haber una inclinación de los planos, tanto cruzar como mandibular, de igual manera en sentido de las manecillas del reloj. Hay una disminución del diámetro transversal del arco, esto debido a la falta de desarrollo. Aunado a la falta de desarrollo vertical, también puede estar la falta de desarrollo transversal.
Esto nos puede afectar la forma de arco. Generalmente estos pacientes con los hábitos nocivos pues tienen una forma de arco alterada que generalmente se presenta en forma triangular o en forma de V. La protrusión y la proinclinación de los incisivos, tanto superiores como inferiores. Y pues obviamente todas estas variables anteriores que les acabo de mencionar y la falta de desarrollo nos van a provocar un apiñamiento por la falta de espacio para que nuestros órganos dentarios puedan erupcionar. Todo ello y el crecimiento hiperdivergente, viéndolo desde una vista extraoral, vamos a ver que pues hay aumento de la altura facial inferior, del tercio inferior de nuestra carita del paciente. Entonces, debido a esta introducción, les quiero presentar cuál es el caso y cómo se manejó. Vamos a comenzar con el diagnóstico. Es un paciente de 14 años, 8 meses. Este paciente se presenta a la clínica y al hacerle la inspección clínica intraoral y al estar platicando, pues se refiere o se da cuenta, como clínico nos damos cuenta, que hay un cambio en la fonación. Entonces, ya al diagnosticarlo detenidamente, nos damos cuenta que él se presenta con un hábito de interposición lingual. Entonces, debido a este hábito, debido a esta posición no fisiológica de la lengua, hay una falta de sellado en los labios y pues aquí pueden observar en la foto frontal cómo se observa esta falta de sellado en la sonrisa también. Aquí tenemos una foto lateral del paciente donde podemos observar un perfil muy convexo y esto pues también se debe al cierre forzado que presenta también y al crecimiento hiperdivergente y todas las características que anteriormente yo les mencioné. Un punto importante o una característica también importante a mencionar es que debido a esta rotación en sentido de las manecillas del reloj que tiene nuestra mandíbula, el mentón se ve retruido. Aquí lo podemos observar en la foto lateral. Les muestro las fotos intraorales del paciente, en donde nos llama la atención que en su fotografía frontal se observa claramente la lengua en una posición entre los incisivos, esta posición no fisiológica, así como las fotos laterales donde también podemos ver que el paciente posiciona su lengua en una posición baja, lo cual también es causa de esa proyección de los incisivos, pues debido a este empuje constante que el paciente tiene sobre las caras palatinas y las caras linguales. Podemos ver cómo el paciente se presenta con un apiñamiento muy severo en el arco superior, además de la falta de coincidencia de las líneas medias debido a esta anomalía del desarrollo. Nuestros cánidos ectópicos, lateralmente podemos observar una clase 2 molar del lado derecho y una clase 1 del lado izquierdo, y esta falta de contacto en todo el sector anterior muy severa. Aquí les muestro unas fotos oclusales en donde podemos verificar claramente este apiñamiento severo. Al análisis de espacio podemos determinar que el paciente tiene una falta de espacio en superior de menos 14.9, lo cual es claramente visible debido a que no hay espacio para la incorporación ni de los órganos dentarios laterales ni de los órganos dentarios caninos. Y la forma de arco también que presenta. En inferior podemos ver una forma de arco un poquito mejor que en el arco superior y esa lingualización de los molares. Un apiñamiento moderado que también está enmascarado debido a la proclinación de los dientes inferiores debido a esta proyección. Les muestro sus radiografías lateral y panorámica, en donde cuando realizamos los análisis podemos ver que el paciente tiene un SNA de 79, un SNB de 72 y una ANB de 7, lo cual claramente nos determina y nos corrobora que tenemos un perfil, un paciente clase 2 esqueletal. Y un Frankfurt mandibular de 34 grados, lo cual también nos determina que es un paciente con crecimiento hiperdivergente. En la radiografía panorámica podemos observar los 28 dientes presentes con sus terceros molares en formación y esa falta de contacto entre los dientes anteriores. Ahí se observa un espacio. ¿Cómo es que este paciente fue tratado? Vamos a hablar un poquito de la biomecánica y cuáles fueron los objetivos que teníamos en mente para poder realizar el tratamiento de este paciente. Dentro de los objetivos fue mejorar el perfil facial, la corrección de hábitos. Esta corrección de hábitos fue realizada mediante una rejilla
de Justus, la corrección del apiñamiento maxilar y mandibular. Para ello teníamos que incorporar a los órganos dentarios 13, 23, 12 y 22. Como había una falta o un apiñamiento severo, pues obviamente se realizaron extracciones. Ya más adelante les voy a indicar cuáles órganos dentarios fueron indicados para extracción. Mantener la clase 1 molar izquierda y obtener la clase 1 molar derecha, en donde tenemos una clase 2. Comenzando con la biomecánica, es muy importante tener un buen diagnóstico para poder llevar a cabo un buen tratamiento. Entonces, como les mencioné anteriormente, nosotros vimos al diagnóstico que el paciente presentaba este hábito de interposición lingual. Entonces, por ello se comenzó el tratamiento. Se comenzó colocándole al paciente esta rejilla de Justus, en donde nos va a ayudar para ayudar al paciente a que no protruya la lengua y evite este contacto, este contacto no fisiológico sobre los dientes anteriores, lo cual nos ayuda muchísimo para poder después comenzar con el tratamiento ya como tal ortodóntico sobre los dientitos. Entonces aquí podemos ver, les presento la foto de la rejilla de Justus, y se comenzó posteriormente ya con una mecánica de bondeo seccional, en donde se bondeó solo en el sector posterior. Se crea una unidad de anclaje en el sector posterior, realizando retracción canina individual, posteriormente a la indicación de las de extracciones de los órganos dentarios 14 y 24. Se indicaron también extracciones en el sector inferior, debido a que había una gran protrusión y proinclinación de los dientes anteroinferiores. Entonces, en el sector inferior se indicó la extracción de los dientes 35 y 45. Aquí les muestro un gráfico de cómo es que se fue realizando el tratamiento, en donde se comenzó con la retracción canina individual. Una vez que se logró llevar o que se realizó la retracción canina y se llevó al canino a su zona o al espacio generado por la zona de extracción, también se continuó con el cierre de espacios en el arco inferior. Dentro de otras mecánicas realizadas o dentro de otras estrategias que también se tomaron en cuenta en este tratamiento, fue un bondeo diferenciado, en donde en el sector anterior los brackets fueron posicionados más gingivalmente y en posterior más oclusal, para poder tener un cambio del plano oclusal, y en inferior similarmente. Además de estas estrategias que se utilizaron, también cuando llegamos a la utilización de arcos rectangulares, se utiliza una estrategia con dobleces escalonados, en donde se comienzan a realizar, como el gráfico lo muestra, desde el sector posterior, consecutivamente, hasta llegar al sector anterior. Entonces, estos dobleces escalonados se van realizando, como lo muestra el gráfico, con componentes extrusivos de órganos dentarios desde posterior a anterior, para ayudar también, junto con la estrategia del bondeo diferenciado, a la extrusión y el cambio del plano oclusal. Aquí les muestro las fotografías finales de cómo es que culmina el tratamiento del paciente. Podemos ver claramente ese cambio en el sellado labial, en donde ya no se observa ese gran esfuerzo que el paciente requiere para poder llevar a cabo el sellado. Una sonrisa más armónica, en donde los labios se ven menos tensos, en donde hay una sonrisa más estética, los corredores bucales se han llenado un poquito más. Y las fotos intraorales, donde claramente se lograron los objetivos que se tenían en mente desde un principio, lo cual fue coincidir las líneas medias, lograr las clases 1 canina y molar bilateral y una intercuspidación. Aquí en la fotografía lateral derecha, el paciente estaba por realizarse ya la restauración definitiva para poder corregir el órgano dentario 46. Las fotos intraorales oclusales, superior e inferior, de cómo se culminan los arcos, la forma de arco, y las radiografías finales. Es importante mencionar que durante estos tratamientos, con las diferentes biomecánicas que se utilizaron, hay un cambio en la rotación de la mandíbula, en donde la mandíbula ahora presenta una rotación en sentido antihorario, y debido a esto hay una proyección del mentón, lo cual también ayuda muchísimo a la mejora del perfil facial. En la radiografía panorámica observamos sus dientes presentes con la formación de los terceros
molares aún. Aquí un gráfico donde se muestra una sobreimposición de crecimiento de inicio a final, en donde, como el paciente presentaba 14 años, presentó un crecimiento remanente aún, y ahí se puede observar claramente, y también la rotación mandibular en sentido contrario a las manecillas del reloj, como les expliqué, y un resumen de cómo es que culminaron los valores del paciente. Es importante mencionar o pensar bien desde dónde partimos hacia dónde vamos. En este caso, a la retención del paciente se colocó un retenedor circunferencial modificado con una perla de Tucat, debido a que, como les mencioné y como vieron durante el tratamiento, la etiología de esta maloclusión fue debido al hábito de interposición lingual. Así que, aunque durante el tratamiento el aparato de una manera activa ayudó a que se corrigiera este hábito, posteriormente dejando el aparatito en un tiempo para que no hubiera recidiva, también tenemos que tomar en cuenta mucho eso, ya que todos nuestros objetivos que fueron logrados y que fueron, que causó o que fueron dificultad para el paciente, pues no queremos perderlos, no queremos perder todos estos resultados muy bonitos que tuvimos. Entonces es por ello que no se nos debe olvidar de dónde partimos o de la etiología de la maloclusión, para que al final de nuestro tratamiento siga con una fase de retención exitosa y todos estos objetivos no se pierdan. Es por ello que se realizó este retenedor circunferencial modificado para que el paciente continuara colocando la lengua en una posición fisiológica. Y pues como conclusión les quiero mencionar que pues la corrección de los hábitos nocivos es crucial durante el tratamiento temprano de la mordida abierta. Sin embargo, como pudieron observar, debido a la dificultad y al origen multifactorial y las características que presenta esta maloclusión, su corrección no se logra con una sola estrategia. Y pues eso sería todo en la presentación de mi caso. Les quiero agradecer mucho por su atención y gracias a nuestros instructores, a la doctora María Isabel Zapata y al doctor Jordán Sol por su gran apoyo y sus enseñanzas. Les dejo ahí una foto de las redes sociales por si gustan seguirnos y pues estamos a la orden para las dudas y las preguntas. Doctor, muchas gracias por la presentación de este caso. Yo quisiera hacer énfasis, ¿verdad?, en que este tipo de maloclusiones tienen como opción de tratamiento idealmente una cirugía, pero debido a la edad del paciente y la conversación que tuvieron con los padres, ¿no?, de cuál iba a ser la terapia que iban a escoger y pros y contras, se decidieron por no ir a quirófano. Esto obviamente complica mucho la terapia y la verdad es que los resultados son fantásticos para no haber sido intervenido quirúrgicamente el paciente. Te agradezco mucho, doctor, que nos hayas hecho esta presentación y bueno, si hay alguna pregunta, estamos aquí cualquiera de los dos dispuestos para contestar. Bueno, yo creo que no hay preguntas por el momento, entonces quisiera darte las gracias, doctor Bautista, y pedirle al doctor Joel Alangui que por favor nos comparta pantalla para empezar con su presentación. Ok, ¿se logra observar bien la pantalla? Sí, perfectamente, doctor. Bueno, primero que nada, pues buenas noches con todos los que nos están aquí observando. Me presento, soy el doctor Joel Alangui, orgullosamente ecuatoriano, y doy pues las gracias a la doctora María Isabel Zapata y al doctor Jordán Sol por esta oportunidad de poder presentar un caso clínico, cuyo tema es importancia del CBCT en la toma de decisiones para la obtención de espacio, que es el reporte de un apiñamiento severo con extracciones atípicas. Entonces, en la actualidad el CBCT es una herramienta muy importante para el diagnóstico, ya que nos va a permitir un diagnóstico tanto más comprensible y a partir de ello tener un plan de tratamiento con mayor precisión para nuestro paciente. Podemos con ello obtener análisis cefalométricos en 3D, podemos maximizar las estructuras, localizar de mejor manera las condiciones anatómicas y podremos analizar también tanto el volumen, la forma y la posición de los huesos, ya sea si se necesita colocar algún tipo de microtornillo
o algún tipo de expansor. También podemos ver con ello con exactitud la posición de algún órgano dental que se encuentre impactado y a través de mecánicas adecuadas reducir el riesgo de las estructuras que se encuentran alrededor de esta pieza que se encuentra impactada. También podemos observar algún diente supernumerario y a través de la tomografía computarizada también es muy importante analizar las vías aéreas. Entonces, partiendo de aquí de la tomografía, podemos mencionar en este caso en un paciente con un apiñamiento muy severo, en el cual pues ese apiñamiento severo va a ser una de las principales condiciones por la que un paciente acude a nuestra consulta o por la que nosotros como ortodoncistas referimos al paciente para que inicie su tratamiento de ortodoncia. ¿Esto por qué? Porque la ortodoncia va a estar afectando tanto la oclusión, la salud periodontal, la funcionalidad y la estética del paciente. Entonces, con todo ello, va a ser muy importante la tomografía computarizada y como ya lo había mencionado, a través de todos sus cortes, ya sea axial, sagital y coronal, poder determinar con mayor exactitud la ubicación exacta de dónde se encuentran las estructuras. En ese caso de apiñamiento severo, pues saber en realidad cómo se encuentran esos dientes que estarían de manera ectópica. Mencionado aquello, pues les presento el caso clínico. Es un paciente de 30 años de edad que presenta pues un ANB de 6 y un WIT de 10. Es decir, sería un paciente clase 2 esqueletal, obviamente. Y en cuanto a lo dental, podemos mencionar, pues presenta una línea media e inferior desviada hacia el lado derecho. Presenta también unas clases molares 1 de manera bilateral, una clase molar 1 de manera del lado derecho y una clase molar 3 del lado izquierdo. Presenta ausencia del órgano dental 1.5 y por supuesto presenta apiñamiento inferior y superior y presenta un aumento tanto en el overjet como en el overbite. Aquí podemos observar igual en la radiografía lateral de cráneo como en la panorámica la falta de paralelismo radicular y también podemos observar o confirmar que el paciente es un paciente clase 2 esqueletal, ya que presenta un WIT de 11, igual corroborado con un ANB de 7. Y como lo mencionaba, este paciente también presenta unas vías aéreas pues algo no permeables, ya que presenta sus valores tanto en 11 como en 7, ya sea la superior o la inferior, debido esto a su clase 2. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos del tratamiento? Vamos a corregir el apiñamiento maxilomandibular, corregir el overjet y el overbite, mantener las relaciones molares clase 1, que ya las presenta, obtener las relaciones caninas clase 1, mejorar la salud periodontal y entonces vamos a ir mencionando cómo fue el tratamiento con este paciente. Entonces, el paciente, como bien lo mencioné, presenta una ausencia del órgano dental 1.5. Aquí, pues, vamos a realizar un cierre recíproco para también, pues, coordinar de mejor manera una línea media. Del lado izquierdo, vamos a hacer la extracción del órgano dental 2.4 y en la arcada inferior, como presenta el apiñamiento severo, se realizó las extracciones del canino tanto izquierdo como derecho. Ahora, pues bien, nosotros, si hubiésemos notado, si no tuviéramos la tomografía computarizada de astónico como una herramienta diagnóstica, a lo mejor este paciente o este tipo de apiñamiento severo lo hubiésemos manejado de una manera típica, es decir, realizábamos extracciones de los primeros premolares inferiores con una retracción de los caninos.
Pero ¿por qué no se realizó este tipo de mecánica que por lo general se realiza en la mayoría de los pacientes que presentan pues algún tipo de apiñamiento severo? La razón es la siguiente. Aquí igual les comparto un código QR en el que nos menciona de que a menor cantidad de hueso que tengamos por vestibular de cualquier órgano dental, pues va a tener mayor recesión gingival ese órgano dental. Entonces, como podemos observar, tenemos los órganos dentales, los caninos, tanto el 33 como el 43, tenemos bastante pérdida o bastante recesión gingival. Y esto lo corroboramos pues también con la tomografía computarizada en su corte sagital, en donde podemos ver, esta sería la tomografía al inicio, cómo se encuentra tanto el órgano 43 como el órgano 33, y al momento de nosotros, si hubiésemos realizado una mecánica típica de extracción de premolares con una retracción de caninos, íbamos a tener esos caninos por fuera de la cortical ósea. Es decir, íbamos a tener mucha movilidad, tanto del 33 como del 43. Y es decir, a largo plazo o durante el tratamiento íbamos a tener el inconveniente de que ya extrajimos los órganos dentales, tanto 34 como 44, para obtener espacio, pero al momento de retraer tanto el 33 como el 43, estos aquí nos iban a presentar movilidad e íbamos a tener el riesgo de poder también perder estos órganos dentales, tanto 33 como 43. Íbamos a perder tanto 44, 43, 34 y 33, pues algo que no es factible. Entonces, en base a todo esto, nos basamos en nuestro paciente que la mejor opción de tratamiento e informándole a nuestro paciente sería la extracción de los caninos inferiores y que los premolares, los primeros premolares inferiores, ocupen el puesto o el lugar de los caninos inferiores. Entonces, dicho esto, pues, el paciente aceptó el tratamiento con extracción de los caninos inferiores y los primeros premolares inferiores fueron tomados como caninos inferiores. Y se logró observar, como lo mencioné en los objetivos del tratamiento, mantener las clases 1 molares de manera bilateral, mantener u obtener las clases canina 1 bilaterales, corregir el overjet y el overbite y corregir sobre todo el apiñamiento tanto superior como inferior que presentaba nuestro paciente. Y como pueden ver también en la fotografía, pues el paciente expresa su felicidad al momento de ya terminar su tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, el paciente sigue teniendo pues su clase 2. Doctor, te interrumpo un segundo para hacer un comentario. Okay. Muchos de estos pacientes que son clase 2, que de repente no quieren involucrarse en una cirugía muy compleja o muy grande, se pueden ver muy beneficiados de tener un excelente tratamiento de ortodoncia y después hacer un pequeño avance del mentón, ¿no? Ese detalle puede ayudar mucho, en especial a los pacientes de sexo masculino, ¿sí? Para generar un perfil mucho más armónico. Y es una opción que normalmente le damos a nuestros pacientes. Es una opción también, doctora, en caso de que algún paciente, pues ya sea por condición económica, tampoco pues pueda acudir a una cirugía ortognática, entonces pues podría ser este camuflaje clase 2, que como pueden ver en el paciente, que fue un camuflaje clase 2, pues quedó muy bien oclusalmente. Es correcto, doctor. Muchas veces en el abanico de posibilidades que ofrecen los cirujanos maxilofaciales se cuenta como una de las alternativas, ¿no? De las últimas alternativas para que los pacientes puedan quedar con un perfil mucho más estético. Gracias. Ok. Igualmente aquí presento pues la tomografía lateral, la radiografía lateral de cráneo junto con la panorámica, y también tenemos las sobreimposiciones pues basadas en la American Board Orthodontic, en donde podemos ver todos los cambios que se realizaron en este paciente. Como podemos ver, pues aquí tenemos cómo se encontraba en negro, cómo se encontraba al inicio nuestro paciente, pues con una clase 2 o un overjet demasiado marcado,
Y al finalizar, que sería lo que se encuentra en rojo, pues cómo el paciente termina de una mejor manera. Igualmente, estas son unas fotografías artísticas que se le tomó al paciente, en donde pues se puede apreciar cómo sonríe de mejor manera, y algo muy importante en los cambios que uno puede lograr al momento de realizar estos cambios en la oclusión de nuestros pacientes, pues el paciente se lo puede observar inclusive hasta con mayor juventud de cómo inició el tratamiento. O sea, cómo inició el tratamiento, cómo lo finalizó, pues sí, obviamente se lo observa mucho más feliz al finalizar el tratamiento. Y como conclusiones, pues, podemos decir que la tomografía computarizada, esta es una herramienta muy importante por su aporte en la eficacia diagnóstica, ya que nos permite una localización 3D de manera precisa de aquellos caninos que se encuentren de manera ectópica. Nos permite también analizar la presencia o ausencia de algún tipo de compromiso periodontal que presente nuestro paciente, así como también tener las biomecánicas y decidir de manera asertiva qué tipo de diente o qué dientes van a ser los adecuados para realizar las extracciones, dependiendo cada caso en particular. Como en ese caso, pues, en ese caso nos benefició la extracción de los caninos inferiores, que muchas de las veces, pues, es un temor extraer estos tipos de dientes. Pero en este caso, pues, la extracción de los caninos inferiores nos ayudó muchísimo, ya que pudimos mejorar toda la oclusión y podemos observar aquí cómo finalizó nuestro paciente. Y eso sería todo en cuanto pues a la presentación de mi caso clínico. Muchísimas gracias por su atención. Doctor, muchas gracias por esta presentación. La verdad es que acabamos de ver casos de muy alta complejidad bajo la instrucción del doctor Jordán Sol y llevados a cabo por nuestros residentes en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Los quiero felicitar porque a veces nos vemos enfrentados a muchas limitantes, ¿verdad? Cierta resistencia de los pacientes de pronto a ir a quirófano, lo cual es completamente entendible, y entonces esto nos genera un grado de complejidad más alto al realizar los planes de tratamiento y al crear o ingeniar mecánicas que puedan ayudar a estos pacientes. Pero es un hecho cuando vemos estas comparaciones de inicio-final que es un cambio radical en la vida de estas personas, ¿sí? Que toda la seguridad y la autoestima que pueden llegar a tener después de obtener estos resultados, ¿no? Además de una mejora importante en su condición de salud oral, de su salud periodontal, llevar todos estos dientes dentro de sus bases óseas, generar un cambio importante en su aspecto facial y también la posibilidad, ¿verdad?, que el paciente simplemente con tener una buena alineación de los arcos y todo esto contribuya en que tenga una adecuada masticación, en que tenga una mejor higiene, y pues todo esto pues tiene un impacto muy positivo en la vida del paciente. Muchas gracias a los 3 residentes que pusieron hoy y estamos aquí los 3 dispuestos a contestar cualquier pregunta que se genere, sin pena y sin temor, lo que quieran saber sobre estos casos, aquí estamos para responder. Por aquí veo muchas felicidades, ¿verdad? A todos los doctores nos están felicitando de distintas partes y la verdad es que se lucieron mucho con esta presentación. No queríamos dejar pasar la oportunidad de que pudieran exhibirlos, ¿verdad?, en nuestros webinars, aparte del desempeño tan importante y tan excelente que hicieron en Acapulco durante el Congreso del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, entonces voy a dar por terminada esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad les aplaudo mucho, doctor Bautista, doctora Chávez, doctor Lalangui, el excelente manejo de sus casos y la presentación que llevaron acá. Y pues buenas noches a todos. Muchas gracias.